Si quieren pueden activar, si pueden y tienen estabilidad en el internet, activen sus videos para que puedan aparecer en la grabación. Recuerden que estas grabaciones yo las monto en un canal que tengo en YouTube. Para los compañeros que tengan dificultades con conexión, el que me pida y el que necesite porque no vino por X o Y razón, yo le voy a compartir el enlace de la clase. Entonces, en este momento, pues, tienen ustedes la clase a su disposición. Inicia Hernán con el tema de modelo de ciudad. Si quieres ya puedes compartir tu pantalla, ya tienes la opción habilitada. ¿Todos logran ver la presentación? ¿Ya se ve, profesor? Sí, ya se ve perfectamente, muy bien. Bueno, yo les voy a hablar sobre el tema de modelo de ciudad, específicamente contra el modelo de metrópolis universal del arquitecto Manuel de Sola Morales. Vamos a hablar un poco de este arquitecto, Manuel de Sola Morales, nacido en Vitoria, España, el 8 de enero de 1939, falleció el 27 de febrero del 2012 en Barcelona y fue un arquitecto y urbanista español, catedrático de urbanismo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y fundador de la Sociedad Catalana de Ordenación del Territorio. Adscrita al Instituto de Estudios Catalanes, fue ganador del Premio Nacional de Urbanismo en 1983 y Grand Prix de Urbanismo en el año 2000, y en el 2009 recibió la Cruz de San Jorge. Más o menos el tema que le voy a hablar es, ahí está el título, contra el modelo de metrópolis universal, pero él se especifica en la ciudad de Barcelona. Él comenta que Barcelona como ciudad física ha experimentado una fase de intensa de actuación sobre importantes aspectos parciales, sobre espacios públicos, edificios de equipamientos y de servicios de sistema de comunicación general, pero al mismo tiempo también está sufriendo unas transformaciones de otras envergaduras, difusas y multiplicados, sobre todo en el tejido urbano, como los pequeños parques, acondicionamientos de fachadas y restauraciones de edificios. Son acciones de dimensión microscópica que son igual de importantes, y le parece que la ciudad de Barcelona se está produciendo un cambio de etapa en el cual, después de esta serie de intervenciones, se empieza a plantear temas a escalas metropolitanas. Cuestiones que afectan la manera de entender la periferia y las posibles políticas para organizarla. Él en esta exposición cuenta que muchos arquitectos explican que la ciudad de Barcelona tiene ese caché de ciudad compacta del siglo XIX, pero también Barcelona es cada vez más parecida a estas metrópolis como la de Tokio o la de Los Ángeles. Aunque él no cree que las ciudades, por el hecho de tener grandes autopistas y estas grandes infraestructuras, sean todas necesariamente iguales que Tokio, de Los Ángeles o cualquier otro modelo único, la importancia de estas grandes infraestructuras no tiene por qué suprimir o ocultar el valor de las diferencias entre las ciudades. Se reflexiona a veces con simplificación cuando se cree que todo está resuelto diciendo que, un ejemplo que él decía, que pensar la infraestructura ya incluye tener en cuenta el entorno, y quizás el entorno de la infraestructura es más importante y compleja que la misma. Entonces, hay que tratar, él cuenta que hay que tratar de reconocer en la experiencia de sus ciudades, no solo en las ciudades mediterráneas, sino también en las del sur de Europa, unas características relativamente comunes que pueden influir en un modelo de metrópolis para estas ciudades, como los aspectos propios de ese lugar, sus diferencias, su identidad, sus orígenes, no solo ese afán de identidad excesiva como se ven en las metrópolis, que es su gran infraestructura, sino realmente por el reconocimiento de unos valores de urbanidad.
ya que en otras regiones esto no se presenta. Se refiere concretamente a la manera de entender la calidad de vida urbana y dónde y con qué se construye esa calidad de vida. Hay unas frases que me parecieron muy importantes o me gustaron mucho de esta exposición, que es: no todo es fisiología. Y se refiere a que la fisiología es vital, pero que una ciudad, también una metrópoli, es importante por su anatomía, es importante por las partes que contiene, es importante por su riñón, su hígado, su pulmón. Naturalmente, que el sistema que los alimenta es imprescindible, pero la calidad de una ciudad proviene de sus parques, de la calidad de sus tejidos, incluso de sus elementos extraños, del límite de sus edificios y también, sobre todo, de la manera como estos edificios combinan, que no todo es fisiología. Otra de las frases que también me gustaron fue: pensar, no siempre ejecutar. Bueno, que él dice que en Barcelona se está hablando mucho sobre los flujos, los nodos y estas grandes infraestructuras que tienen estas ciudades metropolitanas, estas metrópolis, pero parece que hoy estamos en condiciones de pensar, no siempre de ejecutar, pero por lo menos sí de pensar que la complejidad de la situación metropolitana de nuestras ciudades pueda componerse de una mayor combinación de elementos que los de la gran infraestructura. Piensa que esta visión infraestructural nos llevará, esperemos, a diseñar estos elementos con más cuidado, con mucho más cuidado de lo que se habían diseñado antes. Espera que se produzcan objetos arquitectónicos, paisajistas y estructurales mucho más interesantes, pero esto no debiera hacernos olvidar el estima y el protagonismo de estas formas del tejido metropolitano. A él también le parece muy importante pensar en el contenido de nuestras ciudades, las composiciones densas y promiscuas del sur del arco mediterráneo. Es importante también pensar en el tejido metropolitano, que tiene estas condiciones de densidad y promiscuidad en un grado más elevado, como lo hacen en otras metrópolis. La densidad no es solo la acumulación de usos, sino que es también variedad de estos usos. Y esa promiscuidad provoca no solamente unos mezclados continuos, sino la aparición de excepciones. Es en la diversidad y en estas excepciones que se caracterizan estas ciudades. Él también cree importante, en este mundo tan globalizado, a saber leer y aprender a leer las diferencias. Tenemos una visión demasiado tópica en el conocimiento crítico del urbanismo. La capacidad crítica es bastante baja. Conocemos poco de nuestras ciudades, las destacamos por sus clichés culturales, como los libros o por un viaje turístico, por folletos. Hasta somos capaces de criticar y apoyar esquemas de ciudad o de urbanismo basándonos simplemente en representaciones gráficas. Conocemos tan poco que esto nos limita el poder conocer las ciudades actualmente. Y esto es un problema de cultura general. Él da un ejemplo de los geógrafos hace 50 años. Esta era una disciplina y conocían y describían la ciudad. Ya esto no se ve. Los geógrafos de la actualidad se dedican a otras actividades como analizar el sistema de las ciudades, pero no analizan la ciudad en sí, que se ha perdido estos conceptos, la taxonomía y las palabras para hacerlo. También comenta que a veces confundimos, tenemos el error de decir que las ciudades son parecidas por su infraestructura. Un arquitecto dijo que Atlanta, Singapur y Los Ángeles eran idénticas, pero él difiere en esto. Él dice que decir que estas ciudades son iguales solo porque han experimentado un boom edificatorio durante los últimos años, esto no debería bastar para pensar que son iguales. Esto va más allá. No matizar algo más sobre estos casos nos puede llevar a simplificaciones peligrosas y a perder la noción de lo que nuestro oficio puede aportar al futuro de las ciudades. Estas características de densidad y promiscuidad que estuvimos hablando anteriormente de las ciudades mediterráneas y de estas metrópolis
Sigue más un modelo de aprovechamiento de oportunidades fragmentarias que el esquema determinista del funcionamiento estructural. Aquí hay mucho de ese aprovechamiento de condiciones espaciales del lugar que vienen dadas por la topografía o por las ventajas sobre todo del vecindario. Piensa que estas relaciones de contacto perimétrico entre las piezas urbanas y las ideas de crecimiento por lateralidad y no solo por la creación de infraestructura. Es importante tener en cuenta todas estas condiciones para las ciudades mediterráneas. Aquí hay 4 aspectos que él cree que son importantísimos para tener en cuenta para la metrópoli del sur de Europa, en especial en Barcelona, y las enumera. La primera, que es la mancha de aceite; la segunda, que es topografía; la tercera es grano pequeño; y la cuarta es la vialidad abierta. Él comenta sobre la mancha de aceite que esta es una forma urbana tan difamada y maldecida que no es tolerada, que es lo peor que le podía pasar a una ciudad, que es la imagen del desastre y del caos. Pues bien, a él la mancha de aceite le parece bastante interesante. Él sostiene que, aparte del control y la infraestructura, hay una condición geográfica de justaposición de los elementos metropolitanos, de esa continuidad de cómo se colocan vacíos y llenos, en cómo se engancha un barrio de viviendas al lado de un casco antiguo, o un pequeño parque al lado de un centro de servicios. Una condición de contacto que tiene mucho que ver en cómo un centro comercial se adapta a unas viejas industrias. Esto es el precio del oportunismo con que se van distribuyendo las cosas y va mostrando la preponderancia de la idea de continuidad en nuestras ciudades. El segundo aspecto que él cree que también es muy importante, que es la topografía, que él considera importante, es el gran peso generador de la topografía. Aquí la topografía no es un factor de contexto o un factor de marco. Al contrario, es un elemento sustancial de estas ciudades. Aquí hay una relación fundamental de las ciudades a la topografía. Esta condición topográfica de las zonas urbanas es característica de ciertas ciudades y en especial es muy importante para las ciudades del sur de Europa y el Mediterráneo, porque ya han establecido desde su origen un juego de interacción con la orografía. El tercer aspecto, que es grano pequeño. En Barcelona es una ciudad donde el grano pequeño es importante. El término grano hace referencia a la abundante variedad de tamaños de los elementos de las piezas urbanas. En Barcelona, por ejemplo, no hay grandes solares. Un solar de media hectárea en Barcelona ya es muy grande. ¿Y esto a qué se debe? Que ellos no tienen una casa real o un poder central en la ciudad que se representara con grandes palacios o jardines gigantescos. Esta ausencia de aristocracia o que acumulara fincas es lo que permite que se mantengan estos solares tan pequeños. Por lo tanto, el grano de las unidades de la ciudad es más bien pequeño y eso provoca una variedad en la interacción muy alta y en las zonas de contigüidad situaciones especialmente interesantes. Ya esto permite que las cosas de menor envergadura se hagan con mayor meticulosidad, dándole mucho mérito a las recientes actuaciones que ha tenido la ciudad. Y también comenta, creo que se comentó en la clase pasada también, sobre las distancias cortas, que esto hay que tenerlo muy en cuenta para las metrópolis del Mediterráneo. El cuarto aspecto que él propone, como especificó la metrópolis mediterránea o sudeuropea, es la de la vialidad abierta. En este punto él se refiere a una organización de sistemas viarios urbanos que es de largo alcance. Es un sistema que no incluye solo la gran infraestructura autovial o la carretera, sino que es un sistema de organización urbana y que por tanto tiene una continuidad en calles y tejidos, aunque sean intermitentes en algunas ocasiones. Él pone un ejemplo que las rondas de Barcelona, él dice que aunque estas solucionaron el problema del tráfico y les da su mérito en cuanto a su buena ejecución y el corto tiempo que se hicieron
y la buena relación que tienen estas rondas con los barrios donde pasaban, él comenta que esta estructura es contradictoria con el sistema primario barcelonés y que en un futuro va a ser reductiva para la organización de Barcelona, de una Barcelona más amplia. Esa idea de anular de ciudad es en una ciudad que no tiene nada de anular, sino que es tenticular y de una manera abierta hacia afuera, traerá conflictos para la ciudad más adelante. Bueno, profesor, en conclusión más o menos de lo que se refería Manuel, el arquitecto Manuel, era que no debemos comparar la ciudad, decir que las ciudades son iguales solo por sus infraestructuras o sus grandes vías, sino que cada una tiene su propia identidad, que cada una tiene sus propios orígenes y hay que identificarlas para poder trabajar en base a eso, llevar a las ciudades a estas grandes metrópolis sin cambiar esa identidad que ellos llevan. Y de los cuatro aspectos, que estas manchas de aceite que son por lo general son este creciente o este aumento poblacional de la ciudad, como son estas invasiones, él no cree que sean totalmente malas, sino hay que saber aprovecharlas y tener en cuenta también estos aspectos topográficos que van a permitir buenas soluciones en la estructura de la ciudad y las otras demás que son la del grano pequeño y la viabilidad. Eso es todo. Bueno, muy bien, interesante. Vamos a dejar las preguntas e inquietudes que espero que tengan, o comentarios que tengan los compañeros para el final. Damos paso al grupo, al tema del paisaje urbano. Vale, profe. Buenas. Pueden compartir ya, revisen si pueden compartir la pantalla. Perfecto, muy bien. Breve pantalla completa. Adelante. En este seminario trataremos de dar a conocer algunos conceptos de la lectura realizada del libro Lo urbano en 20 autores contemporáneos del apartado Mediaciones en la arquitectura y el paisaje urbano por Ignacy de Sula Morales y Rubio. El paisaje urbano surge de la combinación de fenómenos ambientales y humanos que coexisten en una zona particular de la superficie terrestre. Es un espacio que se modifica de manera constante con el paso del tiempo, tanto por su crecimiento y desarrollo, así como por su deterioro. Durante por lo menos 3 décadas, desde los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial hasta finales de los años 70, el paisaje urbano y el arquitectónico se concibieron como el conjunto de lugares en los que se vive, se existe y sucede como tal la vida urbana. A partir del elemento existencial de la experiencia, se pensaba que había lugares porque había una experiencia directa, corpórea, inmediata, entre los lugares y nuestra propia percepción de estos espacios. Representaciones que llegaban a ser gráficas, literarias y fotográficas, pero que a la final son solo aproximaciones, imitaciones, reproducciones de las cosas mismas o de los hechos mismos que en estas suceden. O sea, verdaderamente el lugar en el que ciertamente se está. El arquitecto Ignacy menciona que nada puede sustituir plenamente a la vida misma en sus escenarios y que todo proceso de representación es una segunda versión que a la final llega a ser una imitación sustitutoria de lo que la vida y lo urbano son.
Asimismo, los medios enmarcan el flujo turbulento de la realidad, lo recortan y lo proponen como una posibilidad de hipótesis clara. La realidad no existe previamente esperando a que nosotros nos acerquemos a contemplarla, sino que se produce a través de los medios que construimos para acceder a ella, en donde la producción del medio y la producción de la experiencia son dos caras de un mismo proceso, así como la arquitectura y el paisaje urbano son también a la vez el medio y el resultado de esta mediación para hacer de los no lugares, lugares, de lo informe, forma y de lo fluido constante. Como ejemplo a lo que el arquitecto Ignacy de Sula Morales menciona, nos encontramos con esta publicidad de antaño de la cadena de televisión BTV. Su publicidad muestra la imagen ambigua de un ojo que parece el lente de una cámara o también pues de manera contraria, que da esa confusión deliberada de la mirada natural del ojo humano con la visión artificial de lo que viene a ser el ojo televisivo. El texto que acompaña esta imagen publicitaria escrito en catalán dice «Tot el que pasa a Barcelona pasa per BTV», que en su traducción inmediata es «Todo lo que ocurre en Barcelona pasa por BTV», en donde el primer uso de la palabra pasa tiene que ver con lo que sucede, acontece en los eventos, lo que se supone, todo aquello que se supone que pasa y que se produce en la realidad. La segunda designación es pasar por BTV, gracias justamente a esa capacidad que tiene la televisión de reproducir y de repetir las cosas que suceden. Pero pasar por no es solo transitar, sino también esa condición necesaria para que el evento se produzca plenamente. En otras palabras, los acontecimientos solo existen verdaderamente, socialmente, informativamente, si se conducen mediante la tecnología que los hace transitar, en definitiva, existir social y culturalmente. Así, no solo nuestro acceso a la experiencia de los lugares pasa necesariamente por los medios que nos los hacen accesibles, sino que esta mediación es la arquitectura misma. En otras palabras, lo que el arquitecto Ignacy pretende explicar no es solo la necesidad de la mediación, y se entiende como mediación como el intento de trabajar con el otro y no contra el otro, que es propia de la arquitectura y del paisaje urbano. El pensamiento de Martin Heidegger y de Maurice Merleau-Ponty fueron especialmente afortunados a la hora de estructurar toda una teoría de la experiencia arquitectónica basada en Husserliano acerca de las cosas mismas. En una clase de 1951 de nombre Construir, Hablar, Pensar en Darmstadt, Alemania, el filósofo fenomenólogo Martin Heidegger critica la aspiración de la técnica contemporánea a racionalizar y convertir en intercambiable la experiencia de habitar un espacio, sin una relación de complicidad entre lo que viene a ser el entorno, el edificio y los habitantes. Los edificios prefabricados que se erigían después de la reconstrucción posterior a la Segunda Guerra Mundial corrían el riesgo de transformarse en lugares ajenos y de desarraigo. La casa, la ciudad y el paisaje son espacios como tal para ser vividos, para transcurrir en ellos la experiencia del existir y nuestra relación con el mundo. La noción del lugar no se define en simples determinaciones fotográficas o geométricas, sino también con el entorno en el que se produce el encuentro con un mundo habitado por sentidos, por memorias, por divinidades. El modo de pensar de establecer justamente el sentido de lo real y de sí misma ha tenido multitud de consecuencias, no solo en el entendimiento de la arquitectura y su experiencia, sino también en los modos en el que ésta se representa. Puesto que la experiencia de la arquitectura es existencial, vivida, las imágenes fotográficas que nos muestran este aprendizaje del vivir el paisaje arquitectónico tienen que proceder de una experiencia temporal, en movimiento,
no exenta de la casualidad como un acontecimiento que se produce en un momento preciso biográfico de nuestra experiencia. Son imágenes caracterizadas por su indiferencia histórica, gracias a la cual la experiencia esencial de la arquitectura se produce en escenarios arquitectónicos de cualquier época, periodo, área geográfica, estilo, etc. La cámara, que viene a ser el ojo del observador, parece moverse al ritmo pausado del caminar sin eludir la presencia de las personas que deambulan ni las anécdotas que salen al encuentro en el momento de mirar a cualquier lugar. Las imágenes existencialistas, el fenómeno fotográfico, son prioritariamente reportajes que nos invitan también a la experiencia, al viaje, al contacto vivo con la cosa misma. Por lo menos desde el siglo XVIII, la cultura visual construye los dispositivos con los que se organiza la mirada y con los cuales se hace posible esa mirada organizada a través de estos aparatos. La primera aproximación al paisaje natural hecha por los pintoresquistas se hace mediante dispositivos tales como el llamado espejo de Claude, un pequeño retrovisor que el pintor en sus cuadros al aire libre utiliza para pintar lo que se ve a través del recuadro limitado del espejo, en donde se lograba mediar entre el paisaje natural ilimitado y su representación en la tela de un cuadro. La visión única es algo que puede sumergirse en el interior de los paisajes, de los edificios o de los cuerpos. Es, por el contrario, algo separado, cuya capacidad de comprensión de la realidad depende necesariamente del medio que organizará la visión. Por allí tiene que estar Kelly. Ok, un momento. Un momento, profesor. Ok. Ok. A ver. Pon la primera mía, por favor. Es puro bulla. Ok. Bueno, por supuesto, la visión fotográfica panorámica y panóptica es una visión condicionada por un dispositivo técnico que se interpone entre un ojo bruto directamente ingenua a la tecnificación de la mirada y su mediación no representada. ¿Aló? Ok. Sí, Kelly, te estamos escuchando bien. Adelante. Y su mediación no representa una pérdida de realidad, autenticidad y viveza. Por el contrario, representa la concentración de nuestro campo visual, la multiplicación de sus posibilidades. Pasa, Brian. Ok, el ojo y el cerebro extienden cada vez más los ámbitos a los que puede acceder mediante prótesis que perfeccionan y especializan diversos tipos de acceso a la realidad. Las simples gafas o el microscopio ya son un ejemplo claro de cómo accedemos a mundos visuales inaccesibles a nuestros ojos gracias a la mediación de la tecnología óptica de los aparatos. Un ejemplo de este es las fotografías satelitales. Un ejemplo de este es una fotografía satelital tomada que se muestra en la imagen o en la siguiente imagen, que se muestra tomada desde la ciudad de Bangkok y que puede dividir desde un satélite, puede reconocer caras y tiene como, puede reconocer caras a una gran distancia, Pero en el mundo moderno, tecnología y acceso visual se encuentran en un permanente proceso de diversificación y expansión, como lo contaba ahora con el satélite y las fotos satelitales. Acumulamos y reducimos y ampliamos y modificamos con técnicas que son por completo ajenas al proceso natural del ojo y que sin embargo nos proporcionan acceso a mundos visuales que forman parte de la realidad y sobre la que operamos permanentemente. Pasa, Brian.
La acción del arte en lo figurativo como el pensamiento en lo conceptual es esa construir formas y conceptos que organicen en forma a partir de una cierta extrañeza y de una cierta necesidad. Como lo nombraba antes, Gilles de Debussy decía que no le interesaban los autorretratos, pretensiones imposibles la de establecer los rasgos definitorios de un sujeto, como en nuestro caso ciudades, de un en sí mismo, sino solo trazos, la huella, las imágenes a través de las cuales recibimos oleadas sucesivas de información estructurada relativa de un determinado asunto. Una teoría del paisaje urbano debe ser hoy una teoría de los medios sin el temor ni la angustia de que estemos propagando procedimientos múltiples de carentes de rigor y de permanencia. Pasa, Brian. Pasa. Brian. La fotografía urbanística es un dispositivo técnico característico de la mirada moderna. Es una reconstrucción parcial y elaborada y técnica capaz de proporcionarnos acceso a los estratos de la realidad, capaz de distintas donde ninguna de ellas podrá atribuirse a la captación de la totalidad o lo esencial. No, en una fotografía podemos captar un edificio, pero no podemos captar lo esencial que funciona en ese edificio en todo el entorno. Cada imagen fotográfica es un relato a la vez insuficiente pero real de una toma, una descarga sobre algo que no se deja agotar de una vez por todas, porque mantendrá siempre su condición huidiza, intrapable. Baudrillard nos contrapone, como en otros textos anteriores, que la tradición del situacionismo, la ficción del mundo de las imágenes tecnológicas, frente a una desaparecida alcaldía de la relación entre la imagen y el objeto construido, de un reflejo permanente de la ciudad. La rendición del mundo de la imagen fotográfica es en su soledad un silencio que no es inevitable, confrontado a una condición efímera, reproductible, manipulable y contingente. Como así, nosotros podemos manipular una imagen para que se convierta en una imagen de un entorno, para que se convierta en lo que nosotros queremos. Pasa, Brian. A la arquitectura y el paisajismo urbano tal vez ya no pueden ser más la máscara de que nos protege sobre su horror teológico. Puede ser poco el reflejo seguro de una imagen de un orden construido a nuestra propia medida, y el mundo que narramos con las imágenes del paisaje y de la arquitectura no se puede completar en las imágenes en su totalidad. Pero la arquitectura y el paisaje moderno, mediatizados por sus imágenes, nos muestran lo que es hoy por hoy el envoltorio posible en nuestra aglomerada soledad. Muchas gracias. Muy interesante la presentación. Antes de iniciar con, bueno, creo que están aquí el resto de compañeros de las otras actividades. Están ya. Dice Shelly que estaba sin luz, por eso se conectó justo ahora. Bueno, no hay problema, igual estamos grabando la actividad. Es muy interesante estas percepciones, digamos, desde una perspectiva, digamos, semiótica. Esta palabra, ¿qué quiere decir? El uso de la imagen en la ciudad es un elemento muy contemporáneo. Creo que ustedes, por ser, digamos, de la generación, bueno, pues nosotros por ser de la generación de las tecnologías de la comunicación, pues no entendemos muy bien la distancia que empezó a ocupar el desarrollo de la imagen y de las figuras, digamos, de esa percepción del paisaje que sí se tuvo, digamos, como a mediados del siglo XX, como acabaron de exponer los compañeros. Las imágenes de la ciudad, esas representaciones gráficas, con esos autores que mencionaba, por ejemplo, la compañera Kelly, presentan unas ideas muy significativas. Por ejemplo, esos autores que ella mencionó, por ejemplo, Gilles Deleuze, Baudrillard, fueron, digamos, de esa escuela del postestructuralismo francés que empezó a interpretar las formas de la ciudad más allá de la mirada funcionalista y determinista, por ejemplo, de la arquitectura del movimiento moderno o de las arquitecturas, digamos, que empezaban
a surgir del brutalismo, de las dinámicas de los procesos de expansión y modernización de las grandes ciudades, y empiezan a jugar las imágenes y las percepciones de la ciudad un rol muy significativo en las explicaciones de los procesos de transformación urbana. Procesos de transformación urbana que han estado ligados principalmente a la lógica de los mercados. El mercado inmobiliario, la transformación de los espacios públicos, la dinámica por ejemplo, del reciclaje urbano, es decir, de áreas subutilizadas o sobreutilizadas, por ejemplo, de zonas industriales que quedaron en decadencia, y con estos procesos, digamos, de resignificación empiezan a jugar un papel esencial de transformación urbana, como está sucediendo en el escenario que ustedes van a empezar a trabajar. Se le agrega también elementos como el tema ambiental. El paisaje urbano está mediado y se confunde a veces con jardinería. Siempre a los que trabajamos el tema del paisaje urbano nos confunde como si fuéramos del área de jardinería. Y en algunos casos, y principalmente la Academia Americana, anglosajona, digamos, ha asociado la dinámica del análisis de los paisajes con la jardinería, con el paisaje donde haya una estructura urbana, un arbolito, un jardín, y eso es paisaje. Y el paisaje va más allá. El paisaje va más allá de una representación, de una relación entre la arquitectura y la naturaleza. Entonces aquí los elementos que recogen los compañeros, las compañeras, el compañero y el compañero sobre estos elementos sobre el paisaje urbano lo vamos a ir tocando y profundizando más a fondo, porque les va a permitir a ustedes dar las bases para poder empezar a crear un insumo teórico al proyecto que están desarrollando ustedes de diseño urbano. Recuerden que estamos sobre la ribera del río Magdalena, la ribera occidental. Yo le llamo así, no le llamo ni la Loma 1 ni la Loma 2, eso es un plan que se llama la Ribera Occidental de Barranquilla, y que ahora el gran proyecto es el Malecón, pero que sigue uniendo todos esos retazos que se han desarrollado desde la misión japonesa hasta el presente. Entonces hay que repensar eso un poco, revisar algunas cosas que ustedes ya me imagino que en los contextos han empezado a dialogar. No sé si por acá están los compañeros que tenían pendientes la presentación. Yo voy a hacer la siguiente, digamos, el compañero que va a presentar ahora, yo voy a presentar la pantalla de él, la presentación de él, y por una llamada, porque tiene problemas de conectividad de internet, voy a poner en altavoz y él va a hacer la exposición de esta manera. ¿Logran ver la pantalla compartida? Sí, señor. Muy bien, voy a llamar a este joven. Le pido el favor que un segundo. Eri, puedes empezar, estás en altavoz con los compañeros, yo tengo la diapositiva ampliada. Habla un poco más duro para que te escuchen. Buenas noches, mi nombre es Eric Villalba. ¿Sí lo escuchan? Dame un segundo, Eric. ¿Sí lo escuchan? Sí, sí, Sí se escucha, pero ¿será que lo puede como acercar más? Porque lo Sí, escucho muy ya lejos. lo estoy acercando más. Trata de alzar la voz, Eric. Adelante. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Eric
tratado mío habla sobre el espacio urbano en América Latina, más puntualmente sobre el libro de la ciudad construida. Adelante. Bueno, comenzamos con qué es la ciudad construida. Voy a leer un poco de la perspectiva y le voy explicando puntualmente lo que más o menos entendí de eso. Bueno, la ciudad construida es un libro estructurado por diferentes autores, basado en diferentes ejes temáticos, que intentan plantear una discusión sobre las nuevas tendencias de la urbanización en América Latina. Este pretende dar un nuevo enfoque y un nuevo patrón a la ciudad existente, el cual desarrolla diferentes puntos de vista entre autores que sostienen que la ciudad pierde centralidad. Otros dicen que se multiplican las centralidades y otros opinan que esta se potencia notablemente. Todo esto basado en diferentes temáticos planteados en este libro, la ciudad construida y el urbanismo en América Latina. Estos distintos pensamientos en un espacio de debate nos permiten confrontar un análisis y experiencia de acuerdo al tema tratado, en este caso, como es el caso de América Latina, apoyándonos en Aquí la pequeñita antes y la de pelo blanco. Trata de hablar un poco más fuerte, Eric. estoy hablando fuerte, profe. Dale, adelante. Bueno, ¿están las diapositivas 3, profe? Sí. Bueno, este libro nos abarca diferentes puntos y temas. Uno de ellos son las nuevas tendencias en la urbanización en América Latina. Esta nos habla de la ciudad, por así decirlo, un producto social que siempre se encuentra en constante cambio, en construcción y reconstrucción. Un proceso por el cual abarca y señala puntos clave en la historia. Nos dice también que las ciudades de Latinoamérica se pueden reconocer históricamente por los momentos y procesos que ha atravesado. Y se podría decir que se dividen en dos etapas definidas claramente como lo son a partir de la Segunda Guerra Mundial y medio siglo después de la Guerra Mundial. Voy por la diapositiva 5, creo, profe. Sí, adelante. Aquí estamos por la nueva fase de la urbanización latinoamericana. Sigue. Bueno, en el contexto de la nueva fase de la urbanización de América Latina, evidentes procesos concurrentes que tienden a alinear los nuevos patrones de urbanización. Uno de ellos son los cambios demográficos. Creo que está un mapa ahí, profe, que es esa diapositiva. Sí. Bueno, en los cambios demográficos se observa una tendencia general hacia la reducción de las tasas generales de urbanización, así como las tasas de las ciudades más grandes. Es decir, mientras la migración en el campo a la ciudad es cada vez menos significativa, la tasa de vegetación cobra un peso mayor. Lo que significa que las ciudades no dejan de absorber grandes cantidades de población, aunque esto produce también un importante descenso en términos relativos. El siguiente patrón que vemos sería la globalización. Este cambio de la globalización sería la globalización social, cultural y económico, ya que a nivel mundial se produce este fenómeno. En otras palabras, la globalización requiere de ciertos lugares estratégicos. Por ejemplo, las ciudades para poder proyectarse de forma ubicua, es decir, en todas partes. Luego encontramos el tercer patrón de la fase de urbanización, contamos con el desarrollo tecnológico, ya que la ciudad es por excelencia donde se desarrolla el desarrollo, valga la redundancia, tecnológico. Sin embargo, la ciudad misma, si la comparamos con los otros temas, la industria en particular, ha sido ella misma pocas veces el sujeto de una reflexión sobre el papel del cambio tecnológico en la historia y su desarrollo o las opciones que se abren para su futuro. Diapositiva 8, creo. Bueno, siguiendo con el tema
tema de las tendencias de civilización en América Latina, el gobierno en particular juega un papel en el fortalecimiento de la sociedad local. Por otro lado, la descentralización del Estado que lleva a la profundización de la vida municipal del gobierno local. Luego contamos con la economía urbana, que viene siguiendo las nuevas variables de desarrollo sostenible, influyen directamente en las nuevas tendencias de urbanización, ya que esta es la que se encarga de estudiar los sistemas económicos que se producen en los núcleos de la población y proyecta dicho análisis a la elaboración de las estrategias económicas en el planteamiento urbanístico mediante proyectos y programas. También contamos con los servicios urbanos que hacen que la ciudad tenga un nuevo modelo fácil de las nuevas tendencias en América Latina. Aunque este tema abarca muchos puntos críticos, la información es bastante extenso, de que este libro consta de casi 420 páginas y sobre todo en el caso de este seminario, ya que influye bastante crítica y opinión de diferentes actores urbanos y profesionales en el tema de la creación hipotética de una nueva ciudad, analizarlo cada punto de vista y ponerlo en una mesa de debate, la cual nos deje una forma de proyectarnos y pensar de manera diferente para sintetizar nuevos pensamientos sobre nuestro espacio urbano en América Latina. Sí, ya no hay más. ¿Listo? Perfecto. Ahora seguimos con el compañero. ¿Quién está por ahí de los grupos que hacen falta para que continúe la exposición? Profe, ¿podría dejar la llamada abierta para poder escucharla? Sí, claro, yo la dejo. ¿Quién está por allí de los compañeros que hacen falta? Henry escribió el chat, profesor. Sí, adelante, Henry. ¿Puede compartir la pantalla? ¿Se ve, profe? Excelente, se ve bien. Y se me escucha bien, es que no tengo los audífonos. Sí, se escucha muy bien. Ok. Adelante. Pero, profe, cerré todo para que no hubiese problema. Dale, tranquilo, ya puedes iniciar. Ok. Bueno, yo voy a hablar sobre el tecnoburbio a través de la mirada del autor Robert Fishman. Él escribió un libro llamado Más allá del suburbio, el nacimiento del tecnoburbio. Para hablar un poco de este autor, Fishman fue un historiador de planeamiento y de diseño urbano en Michigan, también estuvo en universidades importantes de los Estados Unidos, en Columbia, Pensilvania, Nueva York, fue conferencista pues, a lo largo de todo el país y también tuvo oportunidades en universidades de Europa de exponer todas las ideas teóricas que él escribía. Fue un investigador de la ideología urbanística moderna y ahí en el segundo párrafo, pues a los que les interese pueden saber algunos de los otros libros que ha escrito el hombre, ¿no? Pero nosotros nos vamos a centrar, como lo dice el tercer párrafo, en el capítulo final de Beyond Suburbia, The Rise of Technoburb, que es básicamente lo que dijimos ya, que es detrás del suburbio, pues el nacimiento de este tecnoburbio. En el autor, pues anticipa pues digamos que según lo que yo pude leer de ese último episodio, él da una perspectiva de por qué él cree que el suburbio hizo como un cambio de 50 grados, cómo pasamos, o bueno, cómo los Estados Unidos exactamente pasaron de una migración
de los centros urbanos hacia las periferias y hacia las zonas rurales, que eran los suburbios que se originaron en los años 50 y 70 como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Eso ya va a estar en esta diapositiva a continuación. Sabemos que las ciudades en la posguerra pues estaban replanteándonos, sobre todo las europeas, que fueron las que quedaron destruidas. Se plantearon incluso algunas tabula rasa para trazar unos nuevos planteamientos a lo largo de estas nuevas futuras ciudades que pues, quedaron simplemente en planteamientos. Algunos de otros se rescataron algunas ideas que las podemos ver en algunas ciudades principales de Europa que fueron reconstruidas. Pero en el caso de los Estados Unidos, que no fue, digamos, fue partícipe de la guerra, pero no fue afectado en la infraestructura interna de su país por lo alejado que está pues, de sus enemigos políticos. Entonces sus ciudades no quedaron afectadas. El fenómeno que ocurrió en los Estados Unidos fue que como ellos enviaron tantos soldados, el país quedó, digamos, vacío, entre comillas, y cuando la guerra acabó, que todos esos soldados se regresaron de Europa, pues hubo un boom en el tema de los inmuebles, ¿no? Porque de la noche a la mañana que hubo una alta demanda por todos esos soldados que habían vuelto de Europa y los que aún estaban regresando, porque no todos estaban en los mismos países. Entonces, este fenómeno, debido a la posguerra, pues se da entre los años de 1550 y 1970, y bueno, y acá hay una pequeña cita, esta parte de acá son las palabras textuales del autor, que dice que las ciudades centrales se estancaron y disminuyeron tanto en población como en industria. El crecimiento fue encauzado casi exclusivamente a las periferias, como comentábamos, todo el mundo se fue hacia estos nuevos suburbios. Entre 1950 y 70, el crecimiento en las ciudades centrales estadounidenses fue unos 10 millones de personas, mientras que los suburbios crecían 85 millones. Es una cosa loquísima porque son 9 veces más personas que las que estaban migrando a las ciudades en ese momento. Entonces, bueno, es algo difícil, sobre todo para nosotros como latinoamericanos y como colombianos, que los fenómenos de migración en nuestro país no han estado ni cerca de ser como este. Pues, digamos, continuando la línea de tiempo, sabemos que ya, bueno, hay un auge de viviendas, ¿no? Se necesitan muchas viviendas porque la gente se vino de la guerra. Entonces, los arquitectos en ese momento, digamos que el nacimiento del suburbio se da porque se hace un cambio en el chip de la perspectiva de los arquitectos en cuanto a cómo se debe afrontar la vivienda para las personas, eso incluyendo la vivienda de interés social y las viviendas para personas con bajos recursos, ¿no? Entonces, en ese momento se empiezan a hacer estos planteamientos donde todo el mundo puede obtener acceso a un unifamiliar con jardín, con patio, con garaje y pues con todas estas comodidades, que hemos visto en todas estas series, películas y pues toda la cultura pop que nos vende el marketing estadounidense en sus películas, ¿no? Sobre esa vida pues tranquila, lejos de la ciudad, tienes tu casa linda de 2 pisos, tienes el ARA a 1 hora, el trabajo a 2 horas y así. Y más o menos ese era el estilo de vida que en ese momento se estaba dando, porque por las zonificaciones de las ciudades, tu casa quedaba en el suburbio, pero tu trabajo quedaba en la ciudad. Y en la ciudad también tenías la mayoría de los servicios, pero a la vez también cerca del suburbio, pues los arquitectos estaban avanzando en idealizar cómo el suburbio podía tener servicios más cercanos y cómo el trabajo podría estar incluso más cerca. Eso ya no en ese momento, ¿no? Ya esos son avances que el autor prevé porque dice que va a haber una involución de lo que en ese momento estaba ocurriendo. Él dice, así como ahora todo el mundo está migrando hacia afuera, hacia los suburbios y hacia lo rural, va a haber un momento, obviamente él no entendía por qué, porque no podía ver el futuro, pero él decía que iba a haber un crack en algún momento de la historia donde esa actividad se iba a revertir, entonces iba a ser todo lo contrario. Todos esos suburbios que estaban saturados de 8 veces más población que las ciudades, pues se iba a invertir la migración y iban a empezar a regresar, ¿no? Pero esto obviamente iba a traer un montón de problemas, ya que las ciudades ya no estaban preparadas para todas esas personas y los suburbios pues tampoco estaban preparados para quedarse vacíos. Bueno, pero eso ya lo iremos comentando poco a poco. Para hablar ya como tal del tecnoburbio, él lo compara, por ejemplo, con ciudades muy cosmopolitas, ¿no? Él habla, para decirlo textualmente, él dice que el tecnoburbio es una
es una ciudad con una alta tecnología, pero que es descentralizada. Pero para ser un tecnoburbio, su ciudad tuvo que haber tenido que pasar por la época del suburbio, porque digamos que el tecnoburbio es como la evolución de lo anterior, ¿no? Entonces, toda aquella ciudad americana que tuvo un auge en los 50, en los 70, por la construcción de los suburbios, pero que con el tiempo modificó la estructura de su área metropolitana para poder descentralizar precisamente todas las actividades y que ya no todo estuviese concentrado en una ciudad central que era, digamos que todo eso que se criticó de los modernos, ¿no? Porque lo que se criticó mucho pues, de los planes de Le Corbusier y planes del siglo XIX incluso, era que era el momento donde todo el mundo creía que todo debía estar separado de todo. El trabajo por acá, la industria por acá, las oficinas por acá, las tiendas por allá atrás y las casas por el otro lado. Entonces todo está en un punto distinto de la ciudad donde todo depende de la movilización en el automóvil, donde todo se basa en la calidad de la infraestructura de las vías. Entonces ahí es donde vamos al otro punto, donde Estados Unidos, ¿por qué tiene las carreteras que tiene? ¿Por qué tienen esas highways? ¿Por qué tienen carreteras donde tú puedes ir a 120 kilómetros por hora mínimo? Sencillo, porque ese es el estilo de vida que tienen sus ciudades. Ellos necesitan unos traslados que sean rápidos, porque las ciudades, pues hace 50 años, 40 años, ¿no? Del momento en el que estamos hablando, pues todo estaba muy separado. Entonces era crucial que la infraestructura vial fuese muy buena porque prácticamente el desarrollo y la supervivencia de estos suburbios dependía de la calidad de esas vías, ya que esa gente se podía permitir vivir a 2 horas de la ciudad, pues bueno, porque estaban las condiciones para eso. Porque si nosotros tratamos de forzar de pronto a un país como Colombia a entrar en esas condiciones, pues apague y vámonos, ¿no? Porque las condiciones del país no son las mismas, nuestra infraestructura vial no es la misma y bueno, muchas otras condiciones. Para hablar ya de la tecnociudad, que él la asocia con el tecnourbio, como este avance al que llegan estas ciudades que evolucionaron y superaron esa etapa de crisis a causa de los mismos suburbios. Dice que la tecnociudad por lo general todavía conserva el nombre de su ciudad principal, y esto es lo que comentaba anteriormente de que a lo mejor como una característica en común que tienen estas ciudades es que son ciudades cosmopolitas, son ciudades que hoy en día están completamente descentralizadas y tienen características como las que el autor menciona ahora mismo, de que el área metropolitana de Nueva York, por ejemplo, sus equipos ni siquiera juegan como tal en el área central de la ciudad. Juegan, no sé, en Manhattan o no sé dónde está el estadio, pero el punto es que la ciudad creció tanto, pero los servicios y todo lo que ofrece la misma está descentralizado de tal manera de que la ciudad puede sobrevivir sin estar conectada a través de la presencialidad. Eso es interesante porque ahora, por ejemplo, estamos en una época de pandemia, que una persona en ese momento hubiese pensado cómo las redes, hablando de todas las redes en generales, internet, electricidad, movilidad incluso, él dijo, van a avanzar tanto que son las que van a hacer que así como las ciudades crecieron a causa de las carreteras, pues las ciudades van a empezar a vaciarse a causa de las carreteras, porque las redes van a avanzar tanto que tú ya ni siquiera vas a necesitar movilizarte. Y mientras la movilidad hace 100 años era la clave del desarrollo, pues hoy en día estamos viendo cómo la movilidad ya no es la clave para que una economía o para que algo avance. Hay cosas fundamentales que necesitan una clara presencialidad, pero él es visionario con respecto a la energía eléctrica, con respecto al automóvil y a los medios de transporte, ya que claramente nosotros estamos viviendo una época donde nos estamos dando cuenta, donde muchas cosas que se hacían de frente ya se están dejando de lado, y muchos empleos que a lo mejor antes de esta pandemia eran empleos seguros, pues ya el próximo año no lo serán tanto, porque muchas empresas ya han considerado eliminar pues por lo menos el 30 o el 40% de muchos de sus cargos administrativos. Entonces, continuando con las ideas de toda esta tecnociudad y todo este contexto que abarca, ¿no? Ya que no es solamente el entendimiento de los planteamientos que hacía esta persona, sino todo el contexto de por qué esta persona pensaba lo que pensaba, ¿no? Él vivía en un entorno y él simplemente conectó todos esos cables. Bastante difícil, me imagino yo, en ese momento ser tan visionario. Y logró dar a lo mejor con algunas cosas que hoy podemos comparar con nuestro presente y que pueden ser ideales a lo mejor para darle un sentido distinto a las cosas que hoy en día nos pasan. La importancia de las nuevas redes, ¿no? Es lo que justo acabo de comentar.
Él dice, el sistema eléctrico dio a cada punto de una región el mismo acceso a la energía a la que cualquier otro. Por consiguiente, la ventaja de una situación central fue disminuida proporcionalmente de un modo análogo. El teléfono proporcionó comunicación inmediata de cada punto de una región a cualquier otro, eliminando así la necesidad de una ubicación central y del contacto cara a cara. Y eso estamos hablando de la creación del teléfono, o sea, de cuando recién se inventó, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, año 1900 y lo que cuente. Entonces, es increíble cómo, no sé, nuestra vida no es tan diferente como hace 100 años, simplemente como que ha evolucionado todas esas tecnologías que hace algunos años surgieron y hoy vemos cómo simplemente se están dando las consecuencias, a mi parecer, eso es una opinión personal, son las consecuencias de lo que muchas personas ya habían teorizado, pero no es porque lo que estemos viviendo como tal sea algo nuevo, sino porque estamos reinventando muchos de los inventos de la revolución industrial. Entonces, claro que van a haber muchas similitudes con los problemas y las cosas que esas personas preveían, porque es que todavía usamos el automóvil, el teléfono viene de la época de esas personas, la electricidad viene de la época de esas personas. Entonces, no están tan alejados de la realidad. Las highways, ¿no? Ya comentamos que son importantes porque son las que hicieron, digamos, que fuese posible todo el desarrollo y la existencia misma de los suburbios. Y hoy en día, pues, muchos sobreviven gracias a esta, precisamente. El autor menciona en varias ocasiones al arquitecto Frank Lloyd Wright, ya que Wright también, digamos, que hizo algunos aportes importantes con respecto a toda esta temática. Para los que conocen al arquitecto Wright, saben que él hizo muchísimas viviendas, muchísimas. Y muchas de ellas, por no decir, no sé, casi todas, estaban en suburbios, precisamente. Entonces, pienso que es una persona capacitada para poder dar una opinión al respecto, y lo que pensaba el hombre era que era la era del automóvil. Él era consciente, y todos los arquitectos de la época. Y él pues, lo reafirma junto con otro teórico, y entienden que todo ese desarrollo principal de las ciudades centrales se está dando a través de todas esas redes. Ellos a lo mejor puntualizan en el tema del automóvil, porque quizá era lo más, no lo sé, lo más fácil de tratar para ellos, o no lo sé, era el tema quizás más afín a la arquitectura, ya que a lo mejor meterte a hablar de electricidad era un tema un poco más complejo, pero ya no hablaban de que la ciudad ya no era moderna, por ejemplo. Para citar puntualmente lo que dice aquí, él dice que el suburbio los había separado en entornos distintos. Su lógica era la de los movimientos pendulares masivos, en que los trabajadores de la periferia viajaban cada mañana a un núcleo central único, que es lo que decíamos, sales de tu casa en la mañana, manejas 2 horas, llegas a ese núcleo central y después volvías a dispersarte en la tarde, y pues cada persona vivía hacia el brazo de suburbio donde viviese, ¿no? El tecnoburbio, sin embargo, contiene a la vez trabajo y residencia dentro de un ambiente descentralizado y único. El tecnoburbio en sí no elimina el suburbio. El tecnoburbio no es eliminar el suburbio para que las personas vuelvan a vivir en la ciudad. El tecnoburbio es que los suburbios ahora tienen oportunidades de trabajo, oportunidades industriales, oportunidades comerciales, y las ciudades ya tienen más oportunidades de vivienda para las personas que quieren vivir en un espacio centralizado. Pero se crean nuevos centros de servicios, de comercio, de oficinas y demás, para que todas esas amplias ramificaciones de comunidades que se crearon desde los años 50 y de los 70, que era muy difícil hacer que una población que estaba multiplicándose por 8 en ese momento, de repente como forzarlos a llegar a la ciudad. Entonces la solución del tecnoburbio no es, pues revirtamos todo y que ellos se regresen. No, es, si ellos ya se quedaron allá, pues buscamos la manera de que la ciudad se descentralice, de manera de que aunque tú estés allá, tú eres parte de la ciudad, porque encuentras todos los servicios, tienes acceso, pues si vas a hacer tus vueltas bancarias, vueltas administrativas, si tienes que pedir algo de la alcaldía o demás. Ese es el tecnoburbio. También toca obviamente el tema de la vivienda, y esto es el punto final. Él lo separa en dos. Él dice, el tecnoburbio pues debe considerar por lo menos 2 factores, el tema de la vivienda y el tema de la ubicación del empleo. Con el tema de la vivienda dice, obviamente lo que ya comentamos, que el gran boom residencial pues se dio a causa de la posguerra, ya que fue como el momento de apogeo donde todo el mundo tenía el sueño americano de tener su casita de película y tal. Y acá nos dan algunas cifras. Dicen que como promedio cada año fueron construidas 1.2 millones de viviendas, y la gran mayoría eran unifamiliares. Esto significa que eran construidas en suburbios, en zonas suburbanas.
el stock de vivienda de la nación se incrementó en 21 millones de unidades o más. Y aquí hablamos de un stock. Esto ya es diferente, ¿no? Porque ya hablamos de que hay 25 millones de unidades o más de viviendas que no se han vendido, de viviendas que no están habitadas. Entonces, ahí ya se está generando, no lo sé, a lo mejor puede sonar un poco mal, pero quizá una burbuja inmobiliaria, ¿no? Porque simplemente es una tendencia donde es el construir, y ya no se están teniendo en cuenta ni siquiera los análisis de migración o si de las personas aún tienen esa tendencia a viajar a los suburbios. Incluso hoy en día ustedes, cualquiera puede entrar a internet y todavía te están vendiendo lotes en la Florida, en Michigan, en cualquier estado que tú quieras. Entonces, aún es un fenómeno con el que lidia el país. Por último, la ubicación del empleo. Y dice, como los que han tratado de planear el proceso, pues han aprendido tristemente que la ubicación del empleo tiene reglas autónomas propias. Esto porque no se puede generalizar la ubicación del empleo. El empleo es completamente variable. Es tan variable como los gustos y las necesidades de los seres humanos. Entonces, es muy difícil que a través de una esquematización tú puedas decir dónde va a funcionar absolutamente todo tipo de servicio, todo tipo de venta de productos. Es bastante complicado. Llevaría demasiado estudio. Entonces, el movimiento de las fábricas, por ejemplo, en la época de la Revolución Industrial, se hizo en las ciudades centrales, ya que el eje económico principal de las ciudades pues, era la industria. Cuando era muy caro tener las industrias en el centro de la ciudad y estas tenían que reducir costos, pues se dieron cuenta que en realidad lo rentable era que las industrias estuviesen lejos del centro, para que así el suelo de la industria fuese más barato y pues todos los temas de salubridad y ambiente que se han involucrado desde los años 70, ¿no? Entonces parecía perfecta la idea de que la industria se fuese lejos, pero entonces ahí entran otros factores en consideración y es el tema del transporte y muchas otras cosas más que hacen que la balanza de una u otra forma nunca esté completamente equilibrada. Es como cuando, no sé, como cuando un cliente te cotiza que va a hacer una demolición y te dice, ¿me lo vas a hacer con, no sé, con maquinaria o me lo vas a hacer con mano de obra? Entonces, obviamente, la maquinaria es más cara, pero es mucho más rápida y la mano de obra es más lenta, pero es más barata. Es la comparación que yo más o menos hago para tratar de, por medio de una analogía, entender la complejidad de la ubicación pues sí, de los lugares de trabajo. Yo, la verdad, la persona que soy no sería capaz de hacer una propuesta de zonificación como las que hicieron los modernos y demás. Y juzgo lo que ellos hicieron, pero tampoco me siento con el criterio como para decir qué es lo que se podría hacer. Precisamente por lo que dije anteriormente. Siento que el tema del empleo es tan complejo como la cantidad de gustos que pueden tener los seres humanos. Entonces, pienso que el siglo XXI y lo contemporáneo ha hecho algo bastante interesante al crear tantos edificios mixtos donde muchos tipos de servicios y de usos de suelo se pueden incorporar en un solo lugar cuando se piensan correctamente. Y bueno, ya ahora para hablar ya del significado que él da a esa nueva ciudad, pues él plantea una pregunta y es ¿cuál es el impacto de este desarrollo descentralizado en nuestra cultura? Obviamente él ahí se refiere a la cultura de los Estados Unidos, pero los Estados Unidos influye pues en toda Latinoamérica, entonces claramente es una pregunta que nosotros también deberíamos hacernos. ¿Puede alguien decir que el tecnoburbio, al igual que Olmsted afirmó del suburbio hace un siglo, que este representa las formas de vida domésticas más atractivas, más refinadas y más completamente saludables y la mejor aplicación de las artes de la civilización que la humanidad ha alcanzado hasta ahora? ¿Es realmente de esa manera? ¿O es simplemente un altruismo y una manera de vendernos un aparente estilo de vida y felicidad escondido de todo ese comercialización y capitalismo salvaje que se ha venido experimentando desde hace tantos años? Y por último, el legado del suburbio. El suburbio residencial pertenece de este modo a la época de las grandes ciudades, que ahora ha llegado a su fin. El suburbio fue simultáneamente el producto más característico de la expansión urbana explosiva y una protesta desesperada contra esta. Permitió a una élite burguesa disfrutar de todas las ventajas de la economía urbana masiva mientras se liberaba de sus peligros. Ahora que la periferia urbana ya no es el santuario exclusivo de una clase privilegiada, podemos apreciar el mejor valor, los valores perdurables incorporados por el suburbio residencial de clase media durante 2 siglos de industrialización y urbanización. El suburbio mantuvo vivo
el ideal de un equilibrio entre el hombre y la naturaleza, dándole la oportunidad a las personas de clases más bajas el acceso al espacio público, el acceso a zonas verdes propias en una sociedad que parecía destinada a destruirlo, a punta de trazar carreteras y puentes de 4 carriles y todo lo que quiera. Ese es el legado del suburbio. Muchas gracias. Bueno, muy bien, excelente el ejercicio. Pues en este momento queda abierta el momento para el debate. Preguntas, inquietudes, comentarios, aportes que quieran hacerle el resto de compañeros a las presentaciones que se dieron en esta sesión. Quiero animar el debate aprovechando de que el tema tratado, digamos, por el compañero Henry en esta parte final es muy significativo para poder entender la lógica en la cual el modelo de las ciudades, como se expuso, digamos en la primera exposición en torno al modelo de Barcelona, tiene sus peligros, tiene sus pros y tiene sus contras. Los americanos, digamos, el contexto del proceso urbano en América, digamos, en Estados Unidos, se inventó un modelo y ese modelo, digamos, aparentemente ha sido el modelo como más exitoso para el desarrollo, digamos, de algunos de los elementos que corresponde al análisis del urbanismo concreto que estamos dando ahora, que estamos viviendo. Por eso yo le puse el American Way of Life, ese estilo de vida que se viene desarrollando. Es el mismo impulso que está desarrollándose en los modelos de desarrollo que se vienen a aplicar a modo de recetas en América Latina. Recuerden que, ¿cuáles son nuestros patrones de desarrollo? ¿Hacia dónde conducen? ¿O cuál es el patrón denominante cuando ustedes van a desarrollar un proyecto urbano? ¿Qué es lo primero que piensan? ¿Cuál es la vía? Piensan primero en las personas que van a vivir ahí. Por ejemplo, que en el momento, en el desarrollo de la propuesta de diseño que están desarrollando, ¿qué es lo primero que empiezan a desarrollar ustedes? Aparte, digamos, del desarrollo y digamos, el contexto, digamos, que vienen analizando ese espacio, las vías. ¿Cómo entrar? Es accesibilidad, es un punto de partida, es una lógica desde la arquitectura, desde, digamos, la idea de hacer la ciudad. Pero ¿qué peligros puede traer eso? Es lo que a los americanos, y digamos, el modelo que acabo de explicar Henry, empieza a generar un debate. Pero también hay otras lógicas, como las planteadas por los compañeros que denunciaron el tema del paisaje, la imagen, las imágenes de la ciudad, la memoria de la ciudad. O sea, es significativa en un contexto europeo. Mientras que en Estados Unidos, pues pueden vivir a 2 horas de la ciudad, pero después que tengan un carro último modelo que vaya a 200 kilómetros por hora, pueden ir y venir a los centros urbanos sin ningún problema. Crean también un modelo urbano de la ciudad difusa. Recuerden las compañeras de la ciudad difusa. Completamente desarticulado de las dinámicas de crear y generar ciudad desde el punto de vista de lo, digamos, de las relaciones o de lo que se puede hablar de la sociabilidad en términos generales que vamos a tocar más adelante con una exposición que tiene algunos elementos sociológicos que explican esos asuntos. Asuntos que no van solamente relacionados con la parte normativa, sino también con el ethos del modelo de desarrollo de una ciudad, perdón, de una sociedad. Y obviamente ahí está el American Way of Life. ¿Hacia dónde va ese modelo de ciudad americana? Es el mismo modelo que nosotros estamos aplicando y, por ejemplo, ¿cuál es la razón de ser del desarrollo, digamos, de propuestas de ejes lineales y de vías de acceso en el proyecto, por ejemplo, en la ribera del Magdalena en Barranquilla? Ahí está la Avenida del Río, es un proyecto vial, es un highway, es una vía rápida, donde quieran y vayan. El modelo es determinar o estructural sobre la base natural de una ribera, una vía. ¿Qué consecuencias ambientales tiene eso? O sea, habría que preguntar, habría que analizar a fondo. Ustedes ahí me imagino que han encontrado algunos insumos
Si no los tienen, pues ahí podemos, digamos, indagar más adelante esos elementos. Pues la naturaleza empieza a dar señales. En estos días ha dado señales. Ustedes ya han visto, digamos, las noticias y las imágenes que han sucedido por efectos de la ola invernal y por los efectos cercanos digamos, al paso de los huracanes. Y no solo huracanes, podemos hablar también que Colombia ha sido, digamos, devastada por terremotos, por erupciones volcánicas, por grandes inundaciones. Entonces, estamos en un contexto muy complejo, donde hay que asumir unos riesgos frente al desarrollo de los procesos urbanos y procesos territoriales. Por eso la naturaleza reclama su lugar cuando quiere. Entonces, si hay una lógica en el desarrollo urbano de una ciudad como Barranquilla, es que la razón de ser de no darle la cara al río, de no ser una ciudad sobre el río, es por su condición geográfica. Estamos sobre un delta, y un delta de un río sedimentario altamente caudaloso como el Magdalena. ¿Qué es eso? Eso quiere decir en términos generales. Ese es el concepto técnico que podemos decir en que nos ubicamos nosotros en Barranquilla, por eso es que están los arroyos, por eso las diferentes pendientes topográficas. Es decir, este es un territorio muy joven, o sea, geológicamente, y está en proceso, digamos, de transformación, aunque ustedes no lo crean. Nosotros apenas llevamos 200 años de vivir en este espacio, y este espacio apenas empezó a emerger hace aproximadamente 1000 años. Es decir, este espacio empezó a configurarse desde el punto de vista, digamos, topográfico hace nada en términos geológicos. Y eso hay que revisarlo, y las decisiones y los procesos de planificación tienen que tener en cuenta esas variables. Estamos sobre la zona del delta del Magdalena, que hace apenas 200 años nosotros pues, empezamos a transformar de manera antrópica, y además regulamos el orden de la desembocadura, que era una desembocadura natural. Los indígenas le llamaban Yuma. ¿Por qué le llamaban Yuma al Magdalena? Porque era un río que era como serpiente, que en algún momento podía tener la cabeza en un lado y por el otro, en algún momento podía sacar la cabeza por el otro. Esa era, digamos, como la gran metáfora que utilizaban las comunidades indígenas que vivieron en el río Magdalena antes de la llegada de los españoles. Entonces yo creo que es clave tener en cuenta los contextos en los cuales nosotros nos vamos desarrollando. Nos vamos consolidando en ese proceso de expansión de esa visión que queremos de un territorio. Pero a la vez también podemos, por favor, apaguen los micrófonos. Podemos también, digamos, pensar que la idea de estos modelos de ciudad, de este modelo de urbanismo que hoy comentaron los compañeros de manera general, nos incide a pensar en qué podemos plantear en un espacio como ese lote que están empezando ustedes a trabajar allí. Ahí hay varias complejidades que les van a aparecer en el camino. No sé si ustedes quieren hacer preguntas en torno a lo que plantearon los compañeros y lo que, por ejemplo, pueden ustedes decir de lo que va a pasar en ese espacio que están empezando ustedes a intervenir. Yo, por ejemplo, pongo la espinita en que allí los niveles, digamos, topográficos de esa zona son muy complejos para desarrollo de algunos tipos de infraestructura y también de algunos tipos de construcción. Eso es, digamos, como una hipótesis general que yo tengo y que he encontrado en algún material bibliográfico especializados en temas hidráulicos. Pero ustedes a partir de este seminario pueden tener varios puntos de partida. Yo creo que ahora se mencionaron algunos elementos relacionados con el paisaje urbano, la relación, por ejemplo, del río y la ciudad, cómo empieza a dialogar. Y en realidad lo que Barranquilla necesita es darle la cara al río de la manera en que se la estamos dando, de manera abrupta,
de manera, digamos, creando un espacio, digamos, que modifica un entorno natural y obviamente le da un entorno social porque acudimos, van más a las personas a tomar fotos al malecón, pero sucede que hay unas condiciones que nos dan señales de lo que puede pasar más adelante. Y miren el ejemplo de lo que era la avenida del Río por allá en el centro, en la Loma. Ahora ustedes han visto algunas fotos en Facebook, han visto algunos artículos en la prensa, sobre todo nacional, no en la prensa local, en que quedaron casi más de 30.000 millones de pesos que se invirtieron en una obra que está prácticamente en la ruina. Y ahí cerquita está, digamos, ese proyecto que ustedes intentan desarrollar. Entonces, dejo abierto el debate, dejo abierto los comentarios, dejo abiertas las preguntas. Espero, digamos, que haya enriquecido este elemento que tocaron los compañeros, esa idea del debate. Buenas noches, profesor. Adelante, Fernando. Bueno, como a modo de pregunta, digamos, haciendo la comparación lo que es imagen y paisaje. Ajá. Entonces, no sé si yo estoy equivocado, que, digamos, la imagen sería lo que parece y el paisaje sería lo que realmente está ya constituido. Entonces, me gustaría que me diera... Fernando, muy interesante esa apreciación. A veces el paisaje es una imagen del territorio. Nosotros cuando hacemos, y la metodología que yo utilizo de investigación o de análisis territorial, es basada en esos pilares digamos, del análisis del paisaje. Y el paisaje no es de la perspectiva de integración solamente semiótica, como lo trabajaron los compañeros, sino también desde la perspectiva del sentido común. Por ejemplo, si observamos un paisaje y vemos que hay unas condiciones donde hay un río, ¿cuáles son los elementos que pueden integrar el desarrollo de ese paisaje? Por ejemplo, si estamos cerca de un río, por ejemplo, uno de los elementos es el contacto, además del visual, es el contacto vivencial con el río. El contacto, digamos, de las relaciones, además de sociales, también las relaciones de intercambio que se dan en un espacio geográfico como es una cuenca hídrica, un río. Así surgió Barranquilla, como una relación de contacto. Y si ustedes miran imágenes fotográficas de cómo era el comercio de Barranquilla, aquí el mercado público siempre ha estado en los calles. Siempre el mercado público, a diferencia de las ciudades coloniales, que eran en plazas públicas, que eran en la plaza principal o eran en unos edificios o en lugares acondicionados como mercados, aquí el comercio siempre ha sido en los bordes de los caños. Es una tradición y casi como una genética urbana que tiene la ciudad. Entonces, la apuesta vivencial que tiene la relación de Barranquilla con el río es a través de los caños. ¿Por qué? Porque el río siempre ha estado, digamos, allí. Y siempre a veces va reclamando zonas en las cuales puede inundar, puede transformar, puede regularse por las condiciones de ser sedimentario. En geología, en un río sedimentario quiere decir que es un río demasiado joven y que está tratando de buscar su cauce. Entonces hay que dejarlo que lo busque. Si hacemos y seguimos desarrollando obras como bocas de ceniza, vamos a tener las consecuencias nefastas de las erosiones de nuestras playas en el departamento del Atlántico. Aunque ustedes no lo crean, todos esos son determinantes de los problemas ambientales que tenemos en la actualidad. Desde que se intervino bocas de ceniza, prácticamente desapareció todo lo que era en la zona de Ensenada, de Cupino en Puerto Colombia y prácticamente condenó a Puerto Colombia al patrimonio subacuático que es ahora actualmente. Y todas las condiciones geomorfológicas de la zona costera del departamento del Atlántico han estado transformadas por esa dinámica. Entonces, si seguimos haciendo ese tipo de intervenciones y tener en cuenta las dinámicas físico-ambientales o físico-naturales, pues va a ser muy difícil que a largo plazo podamos tener soluciones a los problemas que tenemos. Hay que entender, por ejemplo, la lógica de esa condición geográfica que estamos sobre un delta, lo que implica revisar nuestro modelo de planeación que se ha venido dando en los últimos
200 años. Si en verdad esta ciudad está, digamos, ubicada, digamos, adecuadamente. Afortunadamente no hemos tenido, digamos, efectos, o tuvimos cerca el efecto, digamos, que tuvo el huracán. Lástima, afortunadamente se llegó a categoría 5, fue llegando a Providencia, pero por lo menos sí tuvimos los efectos, y que en algunos lugares pues la lluvia aumentó de manera prolongada, y van a seguir dándose y frecuentándose este tipo de fenómenos en los próximos años. Entonces hay que revisar bien que esa relación entre el paisaje y la imagen es como mirar y tomar una fotografía. ¿Y qué identificas tú en la fotografía? ¿Cuáles son los elementos más distintivos de esa fotografía? Esa es una imagen, pero también es un paisaje. Y esa imagen también contiene un territorio, y ese territorio también contiene un paisaje